el día de hoy vamos a realizar el tema de valvulopatías y a continuación vamos a empezar con la importancia del tema. La importancia de estudiar este tema es que las enfermedades de las válvulas del corazón aún siguen siendo una causa importante de morbimortalidad en todo el mundo, a pesar de que han habido cambios durante los últimos 40 años con el implemento de las primeras prótesis en el tratamiento, pero aún así sigue siendo un problema importante de salud. Además que puede aparecer como complicaciones de enfermedades preexistentes. Las valvulopatías van a englobar todas las enfermedades, como su nombre lo dice, que afectan a las válvulas del corazón. Entonces vamos a tener afectaciones en la válvula aórtica, la válvula mitral en el lado izquierdo y en el lado derecho a la válvula pulmonar y la tricúspide. Y es importante estudiarlas ya que al no tratarse adecuadamente pueden afectar el correcto flujo de sangre al corazón y provocar complicaciones, además de graves problemas cardíacos. Entonces, en esta clase vamos a tocar estas 4 valvulopatías, aórticas y mitrales. En este caso, primero la estenosis aórtica, seguido de la insuficiencia aórtica, luego la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Entonces, vamos a empezar con la estenosis aórtica. Para recordar, primero vamos a observar las áreas de auscultación. Aquí tenemos una imagen del tórax y vamos a ver el área torácica. Vamos a ubicar el segundo espacio intercostal derecho, que es el espacio paraesternal. ¿Y por qué nos vamos a ubicar en ese lugar? Bueno, porque en ese lugar se encuentra anatómicamente el arco de la aorta. Y aquí es donde normalmente se va a escuchar la válvula aórtica. Aquí, como podemos ver en esta imagen, en el vértice es donde se va a escuchar la válvula mitral y las otras dos válvulas, la pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo y en esta zona la válvula tricúspide. Entonces, como definición, la estenosis aórtica va a ocurrir cuando la válvula aórtica se estrecha y obstruye el paso de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las etiologías más comunes de la estenosis aórtica valvular van a incluir la esclerosis de la válvula aórtica, en el que se va a producir una calcificación senil. Esta va a ser la causa más común y la incidencia va a aumentar con la edad. Como les menciono, va a ser la causa más frecuente de estenosis aórtica y va a ocurrir a un ritmo creciente a medida que los pacientes van envejeciendo. La prevalencia va a ser del 35% en personas entre los 75 y los 85 años. Otra causa también va a ser la válvula aórtica bicúspide. Esta va a ser una alteración congénita en el que va a haber una fusión de 2 de las 3 valvas de la válvula aórtica en el útero. Esta malformación congénita de la válvula cardíaca es más común y va a afectar predominantemente a los hombres en una relación de 3:1. También va a predisponer a la válvula a una calcificación distrófica y a degeneración. Y los pacientes van a presentar síntomas de estenosis aórtica antes que en la calcificación de la válvula aórtica regular. Además, la estenosis aórtica congénita es una enfermedad rara y generalmente va a presentar una válvula unicúspide o bicúspide. Otra causa también es la enfermedad reumática cardíaca, que va a ser causada como complicación de la fiebre reumática. Esta va a ser una causa rara de estenosis aórtica en países de ingresos altos debido al uso constante de antibióticos para el tratamiento de la faringitis estreptocócica y así estos pacientes no presentan esta complicación a futuro. Pero todavía sigue siendo una causa importante en países de bajos ingresos donde los antibióticos pueden estar menos disponibles. Entonces, en esta imagen vemos lo que pasaría en la válvula aórtica en una calcificación senil, en el que se encuentran las 3 valvas, a comparación con una calcificación congénita, en el que se funcionan 2 de las 3 valvas de la válvula aórtica. Continuando con la fisiopatología, esta enfermedad va a ocurrir por el estrechamiento del área de apertura de la válvula aórtica durante la sístole. Y esto va a causar una obstrucción del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo. Esta obstrucción va a causar un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, produciendo una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que va a conducir a un aumento de la demanda de oxígeno, a un deterioro del llenado ventricular durante la diástole, que posteriormente puede conducir también a una insuficiencia cardíaca izquierda y también a una reserva de flujo coronario reducido.
Inicialmente esto puede mantener el gasto cardíaco, pero más tarde la disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo va a reducir el gasto cardíaco y esto puede causar el reflujo hacia las venas capilares pulmonares, aumentando la poscarga en el corazón derecho y luego posteriormente puede causar una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, en resumen, como el área de la válvula va a disminuir, el ventrículo izquierdo va a trabajar más para bombear sangre al cuerpo. Ese incremento de trabajo va a aumentar la demanda de oxígeno del miocardio y en respuesta al aumento del trabajo, el miocardio del ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Pero aquí debemos tener en cuenta que esta hipertrofia va a ser concéntrica, a comparación de la insuficiencia aórtica en el que la hipertrofia va a ser excéntrica. Entonces, en esta imagen vamos a comparar cómo se ve un corazón normal con el miocardio normal de este tamaño y cómo se ve la hipertrofia concéntrica en el que aumenta el grosor del miocardio. Y esto va a ser secundario a una estenosis aórtica. Continuando con el cuadro clínico, la estenosis aórtica puede permanecer asintomática durante varios años, particularmente si es una estenosis leve o moderada, y los síntomas generalmente van a comenzar a desarrollarse cuando la enfermedad progresa a una estenosis aórtica grave y puede presentarse en reposo o durante el esfuerzo. Entonces, dentro de los signos y síntomas, el paciente va a presentar disnea, que es típicamente en esfuerzo, y también va a tener una triada clásica en el que se presenta la angina, síncope y también puede presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. En el examen físico va a haber una amplitud de presión arterial pequeña y disminución de la presión del pulso. El pulso va a ser de tipo parvus tardus, que significa que va a ser un pulso débil y retrasado. Va a ser un pulso lento y tardío debido a la demora del flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica estrecha. También podemos poder encontrar un frémito sistólico palpable sobre la bifurcación de las carótidas y de la aorta. Y en la ocultación va a haber un murmullo sistólico creciendo y decreciendo que va a tener una forma de diamante, porque crece y luego decrece. Y vamos a encontrar también un soplo de eyección sistólico tardío que se va a irradiar bilateralmente a las carótidas. Y esto, como les mencioné al comienzo, se va a escuchar mejor en el segundo espacio intercostal derecho por posición anatómica. También debemos tener en cuenta que realizando la maniobra de Valsalva o que cuando el paciente se pone en cuclillas, esto va a disminuir la intensidad del soplo. También vamos a poder encontrar en el examen físico un ventrículo izquierdo hiperdinámico, que quiere decir que el ventrículo izquierdo se va a agrandar debido a la hipertrofia. Continuando con el diagnóstico, bueno, para el diagnóstico vamos a utilizar el ecocardiograma. Esto se va a indicar para la evaluación de la estructura, de la función y también de la gravedad de la estenosis de la válvula aórtica, del ventrículo izquierdo y también de las otras válvulas cardíacas. Específicamente la ecocardiografía transtorácica. Esta va a ser la primera prueba recomendada y el gol estándar no invasivo que se va a utilizar para confirmar el diagnóstico y también para determinar la gravedad de la estenosis aórtica. Los hallazgos que se pueden encontrar en este ecocardiograma va a ser calcificación y estrechamiento de la válvula aórtica. También se puede encontrar el aumento del gradiente medio de presión aórtica y de la velocidad transvalvular y también algunos signos de remodelación cardíaca como la hipertrofia concéntrica. Con respecto al electrocardiograma, no va a ser tan específico, pero sí nos va a poder mostrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto mediante los signos, mediante el índice de Sokolov-Lyon positivo y también algunas anomalías inespecíficas en el segmento ST y de la onda T. En la radiografía de tórax, que también se va a utilizar, se va a utilizar para evaluar más que todo el edema pulmonar u otras causas que pueden estar, bueno, causando la disnea. También se pueden observar en las radiografías calcificaciones visibles dentro de la válvula aórtica que pueden indicar una enfermedad más grave. También, si se realiza una vista lateral, se va a observar el estrechamiento del espacio retrocardíaco y también se pueden observar mediante la radiografía signos de remodelación cardíaca e insuficiencia cardíaca que puede estar asociada a signos radiográficos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, de congestión pulmonar o dilatación postestenótica de la aorta.
Para el tratamiento, el manejo va a ser principalmente el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Bueno, como sabemos, la estenosis de la válvula aórtica va a ser una condición progresiva, entonces el manejo definitivo va a requerir el reemplazo de esta válvula. La urgencia va a depender de la etapa en que se encuentra la enfermedad. Si el paciente se encuentra sintomático o grave, generalmente se va a indicar el reemplazo de esta válvula. Pero si el paciente todavía se encuentra asintomático o tiene una enfermedad leve o moderada, se van a manejar las comorbilidades médicas y se va a realizar también una ecocardiografía de seguimiento. También se puede utilizar la vigilancia y antibióticos profilácticos en el caso de que la causa sea una cardiopatía reumática. Se debe recibir profilaxis secundaria a la fiebre reumática. Y en el ecocardiograma, bueno, las imágenes de seguimiento regulares van a estar indicadas para los pacientes asintomáticos. Con respecto al pronóstico de la estenosis aórtica, va a haber una regla que es la regla de 5, 3 y 2, dependiendo del cuadro clínico que presente el paciente. Se dice que en el 50% de los pacientes que presentan angina, estos tienen una probabilidad de morir en 5 años si la válvula aórtica no es reemplazada. En pacientes que presentan síncope, igualmente el 50% de pacientes con síncope tienen la probabilidad de morir en 3 años si la válvula aórtica no es reemplazada. Y el 50% de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva tiene la probabilidad de morir en 2 años si la válvula aórtica no es reemplazada. Ahora vamos a continuar con la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es completamente diferente en comparación a la estenosis aórtica. ¿En qué sentido va a ser esto? Bueno, esto es diferente en lo que respecta a cómo el ventrículo izquierdo va a responder. ¿Y por qué esto es importante? Porque la respuesta en general se va a dar cuando el ventrículo izquierdo esté sufriendo una presión indebida, ya sea por aumento o del volumen o por aumento de la presión misma del ventrículo izquierdo. Y de esta manera va a sufrir hipertrofia. Pero a diferencia de la estenosis aórtica que producía una hipertrofia concéntrica, porque los sarcómeros se duplicaban en paralelo, en la insuficiencia aórtica se van a duplicar en serie y eso se va a llamar una hipertrofia excéntrica. Entonces en esta imagen vemos acá, ubicamos de nuevo la válvula aórtica y bueno, en una insuficiencia aórtica aguda va a aumentar la presión en el ventrículo y a la vez va a aumentar la presión en la aurícula también. Pero en una insuficiencia aórtica crónica, aquí va a mantenerse una presión aumentada, pero no tanto como en una insuficiencia aórtica aguda. Y de esta forma, en una insuficiencia aórtica crónica, la pared del ventrículo va a aumentar, el miocardio se va a hipertrofiar y por eso vemos esta diferencia en estas dos imágenes. Entonces, en la insuficiencia aórtica va a haber un regreso normal del flujo sanguíneo dentro del corazón a través de la aorta por una válvula aórtica incompetente. Las causas van a ser diferentes si es una insuficiencia aórtica aguda o si es crónica. Dentro de las causas de la insuficiencia aórtica aguda se va a encontrar la endocarditis infecciosa, la disección aórtica de la aorta ascendente y puede también ser causada por un trauma torácico. Dentro de las causas de la insuficiencia aórtica crónica, esto puede ser causado por un defecto valvular primario, por una válvula aórtica bicúspide congénita, que es la causa más común de insuficiencia aórtica en adultos jóvenes, también por una enfermedad de la válvula aórtica calcificada, que es más común en pacientes mayores, y también puede ser causado por una cardiopatía reumática, que es la causa más común en países de bajos ingresos. Entonces, dentro de su fisiopatología, la regurgitación de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo va a conducir a un aumento de la presión arterial sistólica y una disminución de la presión diastólica. Entonces va a haber una presión del pulso ampliada y esto va a conducir a que se pueda observar un pulso de golpe de ariete, que es un hallazgo del examen físico en el que en la palpación de un pulso arterial distal, como en el pulso radial, se va a mostrar un rápido ascenso seguido de un rápido colapso del vaso. Es decir, es como un pulso saltón. Entonces, la fisiopatología también va a ser diferente si es una insuficiencia aórtica aguda o crónica. En la aguda, debido a que el ventrículo izquierdo no puede dilatarse lo suficiente
en respuesta, la sangre que regurgita, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo va a aumentar rápidamente. Y esto va a provocar que la presión se transmita de regreso a la circulación pulmonar. Y esto va a causar un edema pulmonar y los síntomas de disnea. También puede ser causado por una disminución del gasto cardíaco si es grave, y esto provocar un shock cardiogénico y luego una isquemia miocárdica. Y dentro de la insuficiencia aórtica crónica, inicialmente se va a dar un aumento compensatorio en el volumen sistólico, que esto puede mantener el gasto cardíaco a pesar de la regurgitación, y esto nos va a dar una insuficiencia cardíaca compensada, pero con el tiempo este aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo va a provocar un agrandamiento del ventrículo izquierdo e una hipertrofia excéntrica del miocardio. Y esta hipertrofia va a causar una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y la consiguiente insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, en resumen, como la válvula aórtica va a permitir el reflujo de la sangre del ventrículo izquierdo, este debe dilatarse para bombear sangre al cuerpo. Y como la sobrecarga de volumen va a estirar este ventrículo izquierdo, se va a disminuir también la contractilidad ventricular. Continuando con el cuadro clínico, también vamos a tener síntomas y signos según sea una insuficiencia aórtica aguda o una insuficiencia aórtica crónica. Pero los signos más característicos van a ser la disnea progresiva en esfuerzo, que va a ser severa y repentina, y el edema pulmonar, causado por una congestión pulmonar previa. También puede haber descompensación cardíaca rápida secundaria a una insuficiencia cardíaca, y también síntomas relacionados con una enfermedad subyacente como fiebre si es producido por una endocarditis, o un dolor torácico si es producido por una disección aórtica. En el examen físico, en la auscultación, vamos a encontrar un murmullo diastólico temprano después del segundo ruido cardíaco, que se va a escuchar típicamente en el segundo espacio intercostal derecho, también anatómicamente por la posición de la arteria. También un murmullo de Austin Flint en el caso de una insuficiencia aórtica crónica, que es un soplo retumbante de tono bajo mesodiastólico o presistólico que se va a escuchar mejor en el vértice del corazón. Y esto va a ser causado por sangre regurgitante que va a golpear la valva anterior de la válvula mitral, lo que va a conducir al cierre prematuro de las válvulas mitrales. También vamos a escuchar estertores pulmonares por el regreso de sangre hacia la vasculatura pulmonar. También podemos encontrar un pulso de Corrigan, que es la distensión del pulso arterial con un colapso rápido, el signo de Quincke, que son pulsaciones capilares vistas en la compresión del lecho unguial, el signo de Müller, que es la pulsación de la úvula, también el signo de Muset, que es el cabeceo rítmico o balanceo de la cabeza en sincronía con los latidos del corazón, y el signo de Durossiez, que son soplos escuchados sobre la arteria femoral por una leve compresión. En etapas más graves de la enfermedad también posiblemente se puede escuchar un soplo mesosistólico áspero, que también podría ser creciendo y decreciendo, que se asemeja al soplo de eyección que se presenta en la estenosis aórtica. Ahora, continuando con el diagnóstico, también se va a utilizar el ecocardiograma, que se va a indicar para la evaluación de la estructura, la función de la válvula aórtica, también de la causa y la gravedad de la regurgitación, también para estudiar el ventrículo izquierdo y otras válvulas cardíacas. También se va a utilizar la ecocardiografía transtorácica, que es de elección para la evaluación inicial de todos los pacientes que presenten esta insuficiencia aórtica. Y también se puede utilizar la ecocardiografía transesofágica para la confirmación de hallazgos en pacientes con una insuficiencia aórtica moderada a severa, o también para una planificación preoperatoria. Los hallazgos que se van a encontrar en esta enfermedad van a ser divididos en hallazgos generales, como anormalidades de la válvula aórtica, un aleteo de la valva anterior de la válvula mitral, también un chorro regurgitante en seguimiento del flujo de Doppler, o también se puede encontrar una aorta dilatada. Y como hallazgos más específicos, pueden ser en una insuficiencia aórtica aguda, una reducción del gasto cardíaco, una presión ventricular izquierda telediastólica elevada, un cierre temprano de la válvula mitral, y como hallazgos específicos de la insuficiencia aórtica crónica, vamos a encontrar un aumento del tamaño y volumen del ventrículo izquierdo.
Para el EKG, este va a ser inespecífico, pero nos va a ayudar a descartar algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo una arritmia cardíaca. Con respecto al electrocardiograma, este va a ser inespecífico, pero nos puede ayudar para descartar algunos diagnósticos diferenciales, como las arritmias cardíacas. En la insuficiencia aórtica aguda, podríamos encontrar posibles signos de alguna causa subyacente, por ejemplo, signos de una isquemia miocárdica si es que ocurre una disección aórtica. Y en la insuficiencia aórtica crónica, podríamos encontrar signos electrocardiográficos de una hipertrofia ventricular izquierda o también depresión del segmento ST en inversión de la onda T en las derivaciones 1, AB, L, en la 5 y 6. En la radiografía de tórax, este se va a utilizar para evaluar el edema pulmonar y también para descartar otras causas de disnea. En una insuficiencia aórtica aguda se puede ver la silueta del corazón normal y también se puede encontrar signos de congestión o edema pulmonar. Pero en una crónica se va a ver la silueta cardíaca agrandada y también un posible arco aórtico prominente. Ahora, continuando con el tratamiento de la insuficiencia aórtica aguda, bueno, si es una insuficiencia aórtica grave, esta va a requerir igualmente un tratamiento quirúrgico lo antes posible y también el tratamiento médico de las complicaciones, que pueden ser, por ejemplo, el edema pulmonar, y esto no debe retrasar el tratamiento definitivo. En la regurgitación aórtica crónica, la cirugía va a ser el tratamiento de elección para la insuficiencia sintomática y la asintomática grave. También se debe optimizar el manejo médico de las comorbilidades, como por ejemplo el tratamiento de una insuficiencia cardíaca. También se deben realizar modificaciones en la dieta, como la restricción de sal o la reducción de la poscarga con IECA. Para el manejo quirúrgico va a tener ciertas indicaciones. Este va a ser de elección en una insuficiencia aórtica aguda severa, en una insuficiencia aórtica grave, crónica, que sea sintomática, o en una sintomática que tenga una fracción de eyección reducida a menos del 55%. Ahora vamos a continuar con la estenosis mitral. ¿Qué significa estenosis mitral? Esta va a ser la dificultad de apertura. En este caso, la válvula mitral no se va a poder abrir correctamente. ¿Y cuándo es que se debe abrir? Durante la diástole. Entonces vamos a tener un murmullo diastólico. En esta imagen ahora vamos a enfocarnos en esta zona, en la válvula mitral. Entonces aquí podemos ver cómo fluye la sangre normalmente desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Pero en una estenosis mitral, esta válvula no se va a abrir correctamente y va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda y también aumente el volumen. Entonces, con el tiempo, esta aurícula izquierda va a aumentar de tamaño. Entonces, esta estenosis mitral va a ocurrir por el estrechamiento de la válvula mitral y eso va a obstruir el paso de sangre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La principal causa de esta estenosis va a ser la enfermedad reumática cardíaca o la cardiopatía reumática. También puede ser causada por enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico o por artritis reumatoide. También puede ser congénito y algunas condiciones pueden simular una estenosis mitral, como por ejemplo la endocarditis bacteriana de la válvula mitral. También puede ser causado por una estenosis aórtica degenerativa. Entonces, en esta patología, al haber una estenosis de la válvula mitral, esto va a provocar la obstrucción del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Esta obstrucción va a causar un llenado diastólico limitado de este ventrículo izquierdo, en el que va a disminuir el volumen telediastólico y esto va a provocar la disminución del volumen sistólico. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco y esto provoca una insuficiencia cardíaca anterograda. Entonces, en resumen, como el área valvular va a disminuir, la aurícula izquierda tiene que trabajar más para bombear sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula derecha va a tener menos presión y se va a dilatar bajo el aumento de la sobrecarga. Y este aumento de la presión se va a transmitir hacia atrás dentro de los vasos pulmonares. Entonces, todo va a ser retrógrado. Dentro del cuadro clínico, los signos y síntomas, los pacientes que tengan estenosis mitral típicamente van a progresar durante muchos años, van a ser asintomáticos y van a progresar a tener síntomas de una insuficiencia cardíaca. Los síntomas agudos pueden ocurrir en pacientes que tengan taquiarritmias o aumento del gasto cardíaco secundario, por ejemplo, al embarazo, a una sepsis o al ejercicio. Los signos
Característicos van a ser disnea, progresiva al esfuerzo, también fatiga, ronquera, disfagia, palpitaciones, una hemoptisis debido a que se rompen los vasos pulmonares por el aumento de la presión, también una insuficiencia cardíaca que va a ser un hallazgo de mal pronóstico. También pueden tener síntomas de enfermedad embólica, como secuelas de la enfermedad embólica, o un ritmo cardíaco irregular a una fibrilación auricular. En la auscultación vamos a poder escuchar el soplo diastólico que se va a escuchar mejor en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular, es decir, en el vértice del corazón. También va a haber un primer ruido cardíaco fuerte, un broche de apertura, que es un sonido de alta frecuencia que va a ser temprano a mesodiastólico y que se va a escuchar después del segundo ruido cardíaco. Este va a ocurrir cuando el movimiento de la válvula mitral se detiene repentinamente durante la diástole porque la válvula estenosada alcanza su mayor apertura. También va a haber un intervalo más corto entre el segundo ruido y el chasquido de apertura que va a indicar esto una enfermedad más grave. Y esto va a ocurrir porque la presión de la aurícula izquierda va a ser mayor que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. A la palpación también vamos a encontrar la elevación del ventrículo derecho si el paciente presenta una hipertensión pulmonar. También podremos escuchar la fibrilación auricular, que puede ser consecuencia de la dilatación de la aurícula derecha. En el diagnóstico también vamos a volver a utilizar el ecocardiograma, ya que esta va a cuantificar la extensión anatómica de la estenosis. Todos los pacientes que tengan sospecha de una estenosis mitral van a tener que someterse a una ecocardiografía transtorácica. Esta va a ser la mejor prueba inicial para evaluar a la válvula mitral y cuantificar la extensión de esta estenosis, ¿no? También se va a utilizar cuando hay una discordancia entre síntomas del paciente y la clasificación ecocardiográfica de la enfermedad. Bueno, se deben realizar más pruebas. La radiografía de tórax y el EKG pueden mostrar también cambios característicos según el estado y la extensión de la enfermedad. Y bueno, los estudios de laboratorio en este caso no van a ser específicos, aunque pueden respaldar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca que esté asociado. Los hallazgos característicos que se pueden encontrar en una ecocardiografía van a ser un área reducida de la válvula mitral, que va a ser menor a 1.5 centímetros, y se va a considerar una estenosis mitral grave. También se pueden encontrar hojuelas engrosadas y calcificadas que tengan una fusión comisural o un aumento del gradiente de presión diastólica media a través de la válvula mitral. También se van a encontrar cambios cardíacos secundarios que pueden ser dilatación del ventrículo derecho, ampliación de la aurícula izquierda o una evidencia de una hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma, este a menudo va a ser normal, pero podemos encontrar algunos hallazgos característicos que van a incluir una onda P ancha, también un agrandamiento de la aurícula izquierda, fibrilación auricular y también hipertrofia ventricular derecha. En la radiografía de tórax vamos a poder observar un agrandamiento de la aurícula izquierda. Los bronquios principales pueden aparecer elevados y pueden tener una angulación mayor a 90%. También podremos ver el enderezamiento o convexidad del borde cardíaco izquierdo y también un signo de doble densidad. Bueno, y finalmente en el tratamiento también se va a necesitar el reemplazo quirúrgico de la válvula mitral y en el caso de que ocurra una fibrilación auricular como complicación de una estenosis mitral, este debe ser tratado con anticoagulantes. También se debe tratar la sobrecarga de fluidos con diuréticos. Bien, finalmente vamos a terminar hablando sobre la insuficiencia mitral. Entonces, lo primero que debemos diferenciar es que la insuficiencia mitral va a ser una dificultad para cerrar la válvula. Y lo siguiente que debemos saber es cuándo se supone que debe cerrarse esta válvula mitral. Bueno, se supone que lo hace durante la sístole. Y si no puede hacerlo, entonces, ¿cuáles serían las posibles causas? Sea lo que sea que lo provoque, esto va a producir una expansión de la raíz mitral que ha provocado una regurgitación. Ahora la sangre se va a empujar hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo es que se agranda esta aurícula izquierda con la estenosis mitral? En la estenosis mitral, la sangre nunca salió de la aurícula izquierda, porque la válvula no se abrió correctamente. Entonces hubo un agrandamiento de la aurícula y el ventrículo era pequeño. En cambio, en la insuficiencia mitral, ¿cuál es el problema? El problema es el hecho de que el agrandamiento de la aurícula izquierda
se va a producir por un aumento de la presión porque la sangre se va a regurgitar bidireccionalmente, es decir, hacia la aurícula izquierda y también hacia la aorta. Entonces, la insuficiencia mitral va a ser el retorno normal del flujo sanguíneo dentro de la aurícula izquierda desde el ventrículo izquierdo a través de una válvula mitral incompetente. La causa más común va a ser la cardiopatía reumática. Entonces aquí, en una insuficiencia mitral primaria, va a haber una regurgitación causada por compromiso directo de las válvulas cardíacas o también de las cuerdas tendinosas. Esto puede ser producido por una enfermedad degenerativa de la válvula mitral, puede ser producido por la fiebre reumática, por una endocarditis infecciosa o por una rotura del músculo papilar después de un infarto de miocardio agudo. La insuficiencia mitral secundaria, que va a ser más que todo funcional, esta va a ser causada por cambios del ventrículo izquierdo que va a causar una insuficiencia valvular. También puede ser causada por enfermedad de las arterias coronarias o por un infarto de miocardio previo que va a causar una afectación del músculo papilar. Y también puede ser causada por una miocardiopatía dilatada. Entonces, dentro de la fisiopatología, como la válvula va a permitir el reflujo de sangre dentro del ventrículo izquierdo, la aurícula se puede dilatar para acomodar toda esta sobrecarga de volumen. Entonces, el ventrículo izquierdo va a tener que trabajar más fuerte, ya que parte de lo que está bombeando se va a regresar a través de una válvula incompetente hacia la aurícula izquierda. Entonces, en una insuficiencia mitral aguda, va a aumentar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y esto va a provocar el aumento de volumen en la aurícula izquierda y el aumento de la presión pulmonar, que va a provocar una congestión venosa pulmonar y consecuentemente un edema pulmonar. En la insuficiencia mitral crónica, que puede ser de dos tipos, puede ser compensada o descompensada. En la compensada va a haber una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo, es decir, una hipertrofia excéntrica, y esta hipertrofia va a aumentar la capacidad del volumen del ventrículo izquierdo. Y esto va a provocar el aumento del volumen telediastólico, pero se puede mantener el volumen sistólico y causando una fracción de eyección normal. En cambio, en la insuficiencia mitral descompensada va a haber un aumento, va a haber un agrandamiento progresivo del ventrículo izquierdo y una disfunción miocárdica, pero va a disminuir el volumen sistólico y va a aumentar el volumen telediastólico y telesistólico. Y esto va a provocar el aumento de la presión del ventrículo izquierdo y también de la aurícula izquierda, provocando una congestión pulmonar, un edema pulmonar agudo, también una hipertensión pulmonar y una distensión del corazón derecho. En esta imagen vamos a diferenciar cómo se vería un corazón normal durante la sístole, en el que la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero cuando ocurre una insuficiencia mitral, de ahí una falla en esta válvula que está entre la aurícula y el ventrículo, en una insuficiencia mitral aguda, va a haber un regreso de la sangre hacia la aurícula izquierda y va a aumentar la presión aquí. Y esto puede provocar un edema pulmonar. En cambio, en la insuficiencia mitral crónica, el ventrículo izquierdo se va a dilatar como resultado de la falla de la válvula mitral. Y puede ocurrir la dilatación de la aurícula izquierda, pero con una presión normal. No aumenta la presión como en una insuficiencia mitral aguda. Dentro de los signos y síntomas, también vamos a diferenciarlo si es agudo o crónico. Los síntomas en una insuficiencia mitral aguda van a ser la disnea, también va a haber síntomas de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, signos y síntomas de edema pulmonar, también podemos encontrar palpitaciones y en la auscultación vamos a encontrar un soplo suave y decreciente y también no se va a encontrar soplo en la regurgitación grave con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y potencialmente vamos a encontrar un tercer ruido cardíaco. En la insuficiencia mitral crónica también vamos a encontrar disnea, también fatiga, palpitaciones y síntomas de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y en la auscultación vamos a encontrar un murmullo holosistólico que se va a producir por la contracción del ventrículo izquierdo durante la sístole, que va a permitir el regreso del flujo sanguíneo a través de una válvula incompetente. También este se va a caracterizar por tener una calidad de soplo y estertores pulmonares por el retorno del flujo hacia la vasculatura pulmonar.
En el diagnóstico también se va a utilizar la ecocardiografía, en ese caso la ecocardiografía transtorácica, que se va a utilizar para confirmar el diagnóstico y también para clasificar la gravedad en pacientes que tengan sospecha de una insuficiencia mitral. Entonces, las características ecocardiográficas que vamos a encontrar de la insuficiencia mitral primaria, vamos a encontrar diferencias entre una insuficiencia aguda y crónica. Las principales diferencias van a ser en el flujo de la vena pulmonar, en el que puede estar invertido en una insuficiencia mitral aguda, pero en la crónica generalmente va a estar normal. La aurícula izquierda también se va a encontrar normal en una insuficiencia mitral aguda, pero va a estar dilatada cuando la patología ya es crónica. El tamaño del ventrículo izquierdo también en la insuficiencia mitral crónica va a estar aumentado, el remodelado, y la fracción de eyección en el ventrículo izquierdo puede encontrarse normal en una aguda o puede encontrarse compensado o descompensado en una insuficiencia mitral crónica. También se va a utilizar el electrocardiograma, aunque los hallazgos van a ser inespecíficos, pero se puede encontrar un ritmo sinusal normal, taquicardia sinusal con anomalías inespecíficas del segmento ST y de la onda T, y también una fibrilación auricular. En la radiografía de tórax, este se va a indicar para evaluar si hay edema pulmonar o para descartar también otras causas de disnea. Los hallazgos que se pueden encontrar en una insuficiencia mitral descompensada van a ser signos de congestión pulmonar, en una insuficiencia mitral aguda, una silueta cardíaca de tamaño normal, y en la crónica pueden ser visibles cambios que estén relacionados con la remodelación cardíaca y una insuficiencia cardíaca asociada, como por ejemplo el agrandamiento del ventrículo izquierdo, en el que se ve el borde cardíaco izquierdo desplazado lateralmente, o un agrandamiento de la aurícula izquierda, en el que se ve un enderezamiento del borde cardíaco izquierdo y un signo de doble densidad. Y bueno, finalmente, para el tratamiento, todos los pacientes con insuficiencia mitral primaria deben someterse a una reparación quirúrgica o un reemplazo de la válvula. Mientras se espera esta cirugía, cualquier síntoma de insuficiencia cardíaca debe controlarse con un tratamiento médico, que puede ser ya con diuréticos, nitratos o fármacos antihipertensivos. Bueno, la terapia quirúrgica va a estar indicada en pacientes que tengan una insuficiencia mitral primaria aguda, en la que se requiere una cirugía urgente, o una insuficiencia mitral secundaria aguda que no responde adecuadamente al tratamiento médico. Puede ser una reparación valvular, que es la opción preferida por el menor riesgo de mortalidad y complicaciones, o puede ser un reemplazo de la válvula, que puede ser necesario si hay una destrucción severa de la válvula mitral. Bueno, la terapia médica para la insuficiencia mitral aguda primaria va a ser el tratamiento médico que suele ser una medida provisional nada más mientras se planifica la cirugía. Y el objetivo va a ser reducir los síntomas de insuficiencia cardíaca y mejorar el flujo anterógrado que se puede presentar. Para esto se pueden utilizar vasodilatadores para reducir la poscarga y mejorar el gasto cardíaco, como el nitroprusiato, o nitratos como la nitroglicerina. También se pueden utilizar diuréticos como furosemida para el edema pulmonar agudo. Y bueno, en este cuadro puse las diferencias de la auscultación en estos 4 tipos de valvulopatías para conocer, ¿no?, las características y para poder tenerlo en un cuadro comparativo. Y esta es la bibliografía que usé, principalmente el libro Harrison y algunos otros artículos que encontré en internet. Muchas gracias, eso sería todo.